Buenas tardes y buenas noches para los que estamos en otra hora, que no es la hora de México. Muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo y por sumarse a este encuentro que estamos organizando en el marco del Día Mundial del EPOC, que aunque se celebró el 16 de noviembre, durante todo el mes estamos hablando sobre esta enfermedad. Vamos a brindarles unos consejos por nuestro coach Javier y fisioterapeuta, que es el licenciado Rafael Salazar. Y espero que ustedes, por favor, nos acompañen y si quieren compartir de dónde se están conectando, de qué países, si son pacientes, si son cuidadores o si son familiares de pacientes con EPOC. Yo soy Claudia Jiménez, tengo el gusto de acompañarlos y moderar este taller en el día de hoy. Soy terapeuta respiratoria y soy líder coach de la Fundación Lovexer, donde manejamos pacientes con enfermedades pulmonares crónicas y estoy a nivel de LATAM. En nombre de la Fundación, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y empezamos nuestro webinar Conviviendo con la EPOC. Vamos a tratar de ahondar un poquito en información para que ustedes entiendan un poquito más qué es y el autocuidado, para tratar de saber lo importante que es cuidar nuestra salud, prevenir y reconocer esta enfermedad y los síntomas que esta enfermedad presenta. Entonces, agradecemos a Chiesi por el apoyo que nos brinda para realizar estos eventos tan importantes a nivel mundial y lo que nos ayuda a crecer y apoyar a personas con estas enfermedades respiratorias. Esta sesión estará grabada y usted puede escribir sus preguntas o sus dudas en el chat que anexamos para que después lo estemos revisando con Rafael y les estemos dando contestación. Entonces, a continuación, le damos paso a Rafael Salazar, quien es licenciado. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Él es licenciado en fisioterapia, experto en terapia respiratoria y cardíaca, cuenta con maestría en cuidados paliativos, ventilación mecánica, manejo de paciente crítico, metodología de la investigación. Es conferencista y docente internacional con más de 10 años de experiencia. Entonces, ahora sí, le damos la bienvenida y le damos la palabra al licenciado Rafael Salazar. Bienvenido y es tuyo el auditorio. Muchísimas gracias, Claudia, por la bienvenida y bueno, a todos por estar aquí presente, compartiendo con nosotros y sacando un poquito esta información que es tan importante acerca de lo que es vivir con esta enfermedad que es el EPOC, ¿no? Lo primero que voy a hacer es compartirles mi presentación para que ya podamos todos verlas, eso es, y poder meternos ya un poquito en el contexto, ¿no? De lo que es la patología. ¿Qué quiero yo que se lleven de esta conversación que vamos a tener esta noche, de todo esto que vamos a tratar de hablar en este tiempo, que también quiero que sea un tiempo resumido para que sea una información concisa, práctica, que ustedes puedan adquirir y que puedan utilizar en su día a día, ¿no? Vamos a realmente hablar de cómo es el día a día del paciente con EPOC, sobre todo entendiendo lo que pasa detrás de la enfermedad, explicar qué hay detrás de la enfermedad, pero también algunos consejos que pueden cambiarnos o puede cambiar la historia y el curso de lo que es la patología, ¿bien? Entonces, ahí vamos a estar esperando sus preguntas por si acaso surge algo que esté allí pendiente y podamos contestar en esta noche. Pues también está este punto para poder hablar un poquito de esas dudas que surjan durante la conferencia, ¿bien? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar a hablar acerca de la EPOC, ¿no? Y todo lo que conlleva esta patología, no solamente a nivel físico, sino también todo lo que repercute a nivel social, psicológico, económico, inclusive, ¿por qué no?, en la parte espiritual, ¿no? Para comenzar a hablar del EPOC, vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es en sí. Yo creo que lo más importante cuando estamos frente a una patología crónica es conocerla, ¿sí? Entender qué hay detrás de los cambios que suceden en nuestro cuerpo con esta patología crónica.
Bien, y una vez que nosotros entendemos y tenemos esa certidumbre de lo que nos está sucediendo, obviamente también eso nos ayuda a prevenir elementos como la ansiedad, como la frustración, como la depresión, ¿sí? Que pueden de cierto modo complicar el cuadro que ya existe detrás de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, y ya les voy adelantando algo, aunque creo que esto ya nosotros lo tenemos bastante entendido. EPOC viene de las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo primero es entender que es una patología prevenible y tratable, lo que quiere decir que en el caso de no haber desarrollado la enfermedad, nosotros podemos hacer cambios en nuestro estilo de vida con el fin de poder prevenir la aparición de los daños consecuentes a lo que sería el EPOC, pero también es tratable, lo que quiere decir que en parte con los cambios que nosotros hagamos en nuestros hábitos de vida y sumado a toda la intervención que se va a hacer desde la perspectiva médica y fisioterapéutica, nosotros podemos de cierto modo trabajar la clínica que tiene el paciente y detener lo que sería la parte de la evolución de la enfermedad. Bien, entonces esto es caracterizada por una limitación del flujo aéreo que generalmente es progresiva y parcialmente reversible. Atención con esto porque hablamos de parcialidad al hablar de la mejora de lo que va a ser los síntomas, el cuadro clínico de mi paciente. ¿Bien? ¿Por qué sucede el EPOC? Primero lo que tengo es una respuesta inflamatoria anormal de las vías respiratorias frente a partículas o gases nocivos que fundamentalmente colocamos como culpable al humo del tabaco. Sin embargo, sabemos que existen otras sustancias que provienen de la contaminación, que provienen, por ejemplo, también de la parte de trabajos como minería, que pueden llevar o conllevar a este tipo de respuesta inflamatoria anormal. ¿Bien? Y lo que va a suceder es que como consecuencia a esta respuesta inflamatoria, yo tengo o nace de ellas dos patologías que forman parte del grupo de las enfermedades obstructivas, que sería la bronquitis crónica y el enfisema. O sea que si yo tengo un daño proveniente de la bronquitis crónica, un daño proveniente del enfisema, yo voy a generar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien. Otros cuadros que nosotros podemos ver pues a nivel de muchos pacientes también pueden limitar lo que sería el flujo aéreo, ¿sí? Estamos hablando de bronquiectasias, sobre todo bronquiectasias no asociadas al EPOC, fibrosis quística, fibrosis secundarias a tuberculosis, en donde aunque se afecta el flujo aéreo, por no presentar la misma naturaleza del EPOC, no las metemos dentro de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Bien. Y el asma, que también hace esa pregunta con referente a esta enfermedad, si al final de cuentas el asma termina siendo un EPOC, pues el asma, dado a su diferente patogenia, ¿sí? Y diferente respuesta terapéutica, se considera como una entidad aparte, ¿sí? A pesar de que la consistencia de ambas patologías puede existir. O sea, yo puedo tener pacientes que viven con EPOC, pero también viven con asma. Bien, entonces esto hay que tenerlo allí bien en cuenta. Vamos a tratar de entender al EPOC de la manera más sencilla posible. Yo voy a tratar de que eso sea así. Hablamos de dos enfermedades que componen al EPOC, el enfisema y la bronquitis crónica, ¿no? Y aparte que cuando nos las mencionan, sentimos que son un poco grandes los nombres, ¿no? Enfisema, bronquitis crónica, ¿qué significa un enfisema? ¿Cuál es el daño que hace un enfisema, no? Esto hablamos, recuerden que el daño es causado por inflamación y la inflamación viene como consecuencia a una sustancia noceva que lo que hace es que responde comienza esta respuesta inflamatoria que causa el daño en el tejido. Y uno de los tejidos en donde se favorece el daño es en el alveolo, ¿bien? Que es esto que tienen allí dibujado y que yo voy a hacer mención de unas cositas. Miren cómo este alveolo que tengo de este lado se ve ricamente irrigado por diferentes capilares sanguíneos, sangre. A ver, los alveolos necesitan sangre porque recuerden que la función principal del pulmón es hacer un intercambio gaseoso. Y si yo no tengo sangre que llegue al pulmón,
dónde entrego ese oxígeno que recibo por el aire, ¿no? Entonces, miren cómo está ese pulmón sano, ricamente irrigado, y miren cómo dentro del saquito alveolar yo tengo como paredes que me dividen a cada alveolo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta pared que forma como una uvita formada de varios alveolos que se llama saco alveolar, ¿bien? Este saco alveolar tiene estas trabéculas, estas paredes, que lo que hace es diferenciar una de otra. Imagínense que yo inflo globos pequeñitos, un globo, otro, y coloco a todos los globos en una misma bolsita. Eso sería un saco alveolar que en su interior contiene alveolos que tienen paredes que los separan una de otras, porque al fin y al cabo son globitos chiquitos. ¿Qué sucedería entonces si yo borro esas paredes? Bien, miren la diferencia entre esto, que parece una mora, con sus trabéculas bien formadas, ¿sí? Con sus alveolos bien formados, y miren la diferencia con respecto a esta. Bien, aquí al parecer se pierden las paredes que dividían a los alveolos que tengo adentro y ahora tengo solo una estructura, ¿sí? Que cambia sus propiedades elásticas y que carece de esa división que tiene el primero. A ver, que esto puede parecer un poco complicado, pero ¿en qué termina esto? Bien, cuando yo tengo un enfisema, hay una distensión del espacio aéreo, ¿sí? Sobre todo también existe una destrucción de los tabiques alveolares y se pierde la retracción elástica. Vamos a imaginarnos algo. Soplamos un globo. El globo tiene la capacidad de distenderse. Pero otra cosa importante es que si yo suelto el globo o dejo de soplar, ¿qué va a hacer el globo? Se va a vaciar. Tiene una muy buena propiedad de retracción elástica. El globo es capaz de volver a su lugar de origen. ¿Qué pasa con el pulmón que tiene un enfisema? Imagínense que dejo de tener un pulmón parecido a un globo a más bien un pulmón parecido a una bolsa de cartón o una bolsa de estas de papel, ¿sí? Cuando lo lleno, y además de eso, si tengo algo que me afecte a la salida, ¿qué pasa? La retracción elástica no es suficiente y el aire se queda contenido dentro de la bolsa de papel. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que este alveolo pierde sus propiedades elásticas, este alveolo pierde sus paredes que dividen a cada alveolo que estaba por allí por separado y además de eso también se ve comprometido el intercambio gaseoso. Lo que quiere decir que todo ese alveolo que estaba ricamente perfundido, todos esos vasos sanguíneos que estaban llegando allí dando sangre, a ver, contamos cuántos hay aquí. Miren cómo cambió. Miren cómo esto cambió. Porque al haber esta patología, hay un problema en el intercambio gaseoso y eso hace que estos alveolos no tengan la misma capacidad para darle oxígeno a nuestra sangre y, por supuesto, a nuestros diferentes tejidos. Esto es el enfisema. ¿Bien? Y por otro lado, tenemos que este enfisema se puede dividir. No quiero que se compliquen con estos nombres de centroacinar o panacinar, porque al final de cuentas esto puede ser un poquito complicado y no quiero llevar a eso. Lo que sí quiero que entiendan es que la destrucción puede ser en los saquitos, como se los mostré anteriormente, ¿sí? Que son la parte final del alveolo, que terminan estos saquitos, que son como los globitos que yo pongo uno al ladito de otro, pero también hay que recordar que antes de yo llegar a esos saquitos, miren esta imagen que se ve perfectamente, antes de yo llegar a esos saquitos, que fue lo que yo les mostré en la imagen, yo también tengo alveolos que se van a encontrar en la vía aérea más cercana a los sacos. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo tener el daño directamente en el alveolo, como también lo puedo tener en la vía que tiene alveolos, ¿sí? Porque el daño sigue siendo el mismo. Llega una sustancia, se causa una respuesta inflamatoria y esta respuesta inflamatoria cambia por completo la estructura de mi tejido, ¿sí? Se pierde la composición elástica, se pierde la buena capacidad de hacer intercambio gaseoso y lo que sucede es que existe atrapamiento de aire, como la bolsa de papel. Si yo dejo de soplar,
En el globo, un globo que se abre saca el aire. Si yo dejo de soplar en la bolsa de papel, pero tengo todavía esa resistencia que no me suelta el aire, va a ser mucho más difícil que el aire salga. Primero, porque no tengo esa fuerza de resistencia elástica como el globo, y segundo, porque no tengo la superficie adecuada para que el aire salga. ¿Bien? ¿Y qué otra cosa hace que yo no tenga la superficie adecuada para que el aire salga? Porque al final de cuentas, la superficie sería esto, ese tubito por el que el aire tiene que salir a la hora de yo dejar de tener esa fuerza que mete el aire, o sea, a la hora de hacer la expiración. Una de esas cosas puede ser la bronquitis crónica, por ejemplo. ¿A qué definimos una bronquitis crónica? Porque a veces nos podemos asustar, ¿no? Y decir, bueno, es que yo siento que cada vez que yo tengo tos, ya tengo una bronquitis crónica. Pero la realidad es que podemos definir bronquitis crónica como la presencia de tos productiva, hablo productiva cuando hay moco detrás de esa tos, ¿sí? La mayor parte de los días, durante 3 veces y en 2 años consecutivos, en pacientes en los que hayan sido descartadas otras posibles causas de tos productiva crónica. O sea, no tiene nada que ver con infecciones bacterianas, virales o cualquier otra causa que escape de esto. ¿Bien? ¿Qué pasa en una bronquitis? Igual, respuesta inflamatoria. Hay sustancias que son tóxicas que al estar en contacto con nuestros bronquios causa una respuesta inflamatoria que, miren aquí, miren la diferencia. Esta es la luz de un bronquio sano, esta es la luz de un bronquio con una bronquitis crónica. Miren cómo se disminuyó el espacio por el cual tiene que salir el aire, ¿sí? Y además de eso, también tenemos lo que sería el moco que obstruye por completo el poquito espacio que aún queda, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Fíjense esto. Este moco que está aquí viene como consecuencia de la respuesta inflamatoria. Nuestras células de nuestro cuerpo dicen, uy, hay inflamación, vamos a defendernos y produce moco, 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 y es uno de los síntomas que también se convierten en molestos en nuestros pacientes porque dicen que todo el tiempo tosen y todo el tiempo producen estas secreciones que, ¿cómo se llama? Que se hace a nivel de las vías respiratorias. Bien. ¿Qué factores de riesgo, y yo creo que esto lo conocen muy bien ustedes, pero vamos a repasarlos un poquito, puede conllevar a lo que sería la parte del EPOC? Primero, hábitos tabáquicos, ¿no? Lo que sería la parte de, pues, fumar, ¿no? El gas, uno de los gases que más se ha estudiado y que, pues, más está relacionado con esta inflamación de la cual estoy hablando, y por supuesto, de esto, todos estos cambios fisiológicos que les estoy mencionando, es el humo del tabaco, ¿sí? Aunque existen otros factores que son dependientes del huésped y que son dependientes del medio ambiente. Ejemplo de ello, los factores genéticos, ¿sí? Si existe entonces familiares que ya han tenido este tipo de patología, yo tengo una predisposición genética, que obvio, al tener la predisposición genética, yo soy más susceptible a sufrir cambios por estos agentes contaminantes. Pero si yo no estoy expuesto a ellos, por supuesto que el cambio no se genera. ¿Bien? Otra cosa, hay mayor prevalencia en el sexo masculino, no queriendo decir con esto que el sexo femenino tiene que alegrarse o tiene que sentirse tranquilo, pues realmente la diferencia a nivel de números, claro, tiene una diferencia estadística, pero cuando uno lo ve en la parte clínica, tanto hombres como mujeres pueden padecer este tipo de patología. Bien, también está los factores socioeconómicos y ocupacionales, por ejemplo, las personas que se dedican a la minería, se ha visto cómo tienen mayor tendencia a desarrollar este tipo de patologías, ¿no? También hay otra cosa que si yo estoy expuesto a los factores de riesgo y además tengo una respuesta inflamatoria, yo debo entender que esta respuesta inflamatoria se puede acentuar a mayor o a menor medida con elementos importantes como la dieta, la historia de complicaciones perinatales, que es al momento de nacer, y sobre todo, hay una relación que se está estudiando mucho entre las enfermedades respiratorias de la infancia y la susceptibilidad de generar enfermedad pulmonar crónica, pulmonar obstructiva crónica en la adultez. Entonces,
Todos estos niños que constantemente tuvieron enfermedades respiratorias recidivantes, que se la pasaban en la clínica de niños porque todo el tiempo era una enfermedad respiratoria, hay una susceptibilidad importante. Atención, todo esto es factores de riesgo, porque al final de cuentas es un riesgo de padecer, lo que no dice que tiene que ser absolutamente así. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy, muy en claro. A ver, continuando con esto, entonces, la historia natural es variable, ¿sí? No podemos decir todo el mundo, el EPOC es igual para toditos, porque no va a ser así. Es más, con decirle que solamente de un 15 a un 20% de los casos presentan manifestaciones clínicas significativas, lo que quiere decir que cada EPOC se vive de manera diferente. Y aunque si bien es cierto, la enfermedad tiene signos y síntomas que son muy generales para todos, ¿sí? La realidad del EPOC es que al ser una enfermedad crónica, no solamente está inmiscuida la parte física, sino la parte emocional, la parte social, la parte personal, ambiental de cada persona, y por supuesto que la enfermedad va a cambiar dependiendo de la persona que tenga esta patología, ¿sí? Por lo tanto, no va a ser igual el EPOC de la señora Juana que el EPOC de la señora María, así tengan la misma enfermedad, con el mismo tiempo de evolución, con los mismos medicamentos, con el mismo médico tratante. Y por ello también entra la importancia de la individualidad del abordaje, tanto para el ejercicio como para la parte médica. Porque, a ver, tú puedes decir, bueno, pero yo hago un ejercicio de un video de YouTube y no pasa nada. Pero atención, la historia del EPOC, y esto es según la evidencia, es variable, por lo que cada EPOC es una circunstancia diferente para nuestros pacientes. Bien, aparentemente esto guarda relación con las alteraciones del desarrollo de la función, sobre todo durante la infancia y la adolescencia, esto ya lo mencioné un poquito, sobre todo por causas de infecciones recurrentes y por el humo del tabaco. Importante, el EPOC es una enfermedad progresiva, ¿sí? Pero esta progresión puede verse sobre todo afectada cuando la exposición no cesa. Si usted ya desarrolla una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y usted no cesa la exposición al químico, por ejemplo, al cigarrillo, este curso puede verse alterado, ¿sí? Ahora, si se suspende, de cierto modo, se puede mejorar la condición ventilatoria, atención con esto, porque no estamos diciendo quizás de un cambio en el curso de la patología, sino más bien mejorar la condición respiratoria, que sientas que tienes estrategias para poder respirar mejor, aun y cuando existe la progresión de la enfermedad, ¿sí? Pero para ello, un factor importante es que cese estas sustancias que son las que están desencadenando la parte inflamatoria. ¿Bien? Ok, ¿qué cambios? Rápidamente, para irnos a la parte de los consejos, que creo que es lo que más nos va a sumar y lo más nos va a nutrir en la charla de hoy. Primero, tengo un problema en las vías aéreas centrales. Miren cómo yo les dividí este pulmón y les dije, miren, esta es la zona proximal, los grandes bronquios, la tráquea, imagínense que esto es un tubo que va bajando aquí y luego se divide en dos y luego se divide unas 2, 3 veces más, ¿no? Y luego se sigue y se sigue dividiendo hasta 23 veces, ¿sí? 23 veces se divide. Imagínense, aquí fue mi primera, aquí fue mi segunda, aquí fue mi tercera, ahora imagínense que se divide 23 veces más, ¿no? Por lo tanto, yo tengo vías aéreas que son proximales a la boca, medias y distales, las que están más lejos de la boca y las que tienen los alvéolos, estos globitos que les hablé al principio. Bien, las que son, sobre todo, medias, tienen una hipertrofia de las glándulas bronquiales y una metaplasia de las células caliciformes. No nos vamos a alterar con esto. Hay un cambio en la estructura, ¿sí? Una célula que debería ser de una forma cambia en cuanto a su estructura. Imagínense, ustedes dicen, esta casa tiene que ser de bloques, 2 pisos y 3 ventanas. Y de repente la casa ahora es de un solo piso, con una sola ventana y es de abesto, ¿no? Entonces se cambia completamente la estructura. Y eso hace que al cambiar la estructura, sobre todo se afectan a las glándulas encargadas de producir moco. Esas glándulas
se vuelven más grandes y comienzan a producir moco de una manera impresionante, lo que hace que exista esta molestia en cuestión del manejo de las secreciones de los pacientes. Bien, también en las vías periféricas, ¿se acuerdan? Las que están más cerquita de los globitos, bien, hay un incremento de células inflamatorias y hay fibrosis y metaplasia de células caliciformes. Volvemos a lo mismo. Tenemos más moco, pero además de eso, tenemos, en vez de tener paredes como la de un globo, tenemos paredes como la de una bolsa de papel, con menos propiedades elásticas. Bien. Aquí vemos, por ejemplo, que el parénquima pulmonar tiene un enfisema. Miren que aquí lo que yo veo es que los alvéolos son todos estos globitos chiquitos que me voy dando cuenta que se van dividiendo entre uno y otro formando los sacos alveolares, ¿no? Imagínense que de repente un enfisema sería este grupo de alvéolos que yo tengo acá, ¿sí? Toditos sin esas divisiones. Como que si estas paredes o estas trabéculas no existiesen, sino que fuera solo un espacio de aire retenido, con unas paredes engrosadas, con una pérdida de las capacidades elásticas y aparte de eso también con incapacidad como para poder sacar ese aire que ya está contenido adentro, ¿no? Y entonces eso es lo que pasa en el enfisema. Pero yo también tengo que entender que voy a tener arterias y que estas arterias se van a meter por todo esto a través de pequeños capilares para poder regar a todos los sacos alveolares, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando tengo un EPOC? Que tengo un engrosamiento de la pared vascular, ¿sí? Y eso hace que las paredes de las arterias se vuelvan más gruesas. Imagínense, si esto es mi alveolo, lo estoy dibujando como si estuviera chiquitito allí, y este es mi vaso sanguíneo, a ver que lo tengo por aquí como mi vaso sanguíneo, que está pasando al ladito del alveolo, la membrana tiene que ser lo suficientemente chiquita para que el oxígeno pase directamente a la sangre y para que el CO2 salga de la sangre al alveolo. Pero ahora imagínense que esa pared alveolar está afectada, pero no solamente la pared alveolar, sino la pared del mismo vaso sanguíneo que yo dibujé arriba está engrosada. Ahora esta es una pared súper gruesa que primero me va a aumentar la tensión, ¿sí? O sea, la fuerza que necesita esa arteria para pasar la sangre, lo que puede producir esto de la hipertensión pulmonar. Y además de eso, miren ahora lo que le cuesta a los gases atravesar esta membrana. ¿Bien? Hay una persona que se llama Flick que dijo que la difusión, o sea, ese proceso en el cual el oxígeno camina del alveolo a la sangre, es directamente proporcional, ¿sí? Al área, a la superficie de difusión, o sea que mientras más alvéolos tenga, mejor es la difusión. Tengo 600 millones de alvéolos, o sea que es muy buena. Pero también depende del grosor de la membrana, lo que quiere decir que mientras más grueso, más difícil es para el oxígeno caminar al vaso sanguíneo. ¿Bien? Entonces aquí en esto donde dice fisiopatogenia, no se me asusten con este nombre tan grande, fisiopatogenia, que parece una cosa espeluznante. No, sencillamente es decir que yo voy a tener en el EPOC cambios que van a hacer que no funcione el pulmón de manera adecuada. Eso es todo, ¿sí? Cuando yo tengo EPOC hay cambios en el funcionamiento del sistema respiratorio que hace que no funcione de manera adecuada, como mucho moco, hipersecreción mucosa, como difusión ciliar. Yo tengo unos pelitos en mis vías respiratorias que son las encargados de agarrar el moco y moverlo, agarrar el moco y moverlo, agarrar el moco y moverlo. Es importantísimo porque es el punto más importante para yo movilizar moco que tengo en el cuerpo. Eso y el flujo, ¿sí? Ahora imagínense que soy flojo y tengo, en vez de muchos trabajadores, poquitos trabajadores. Y ahora trato medio de agarrar el moco y trato de medio moverlo. No lo muevo de manera efectiva. Tengo limitación del flujo aéreo, otra complicación más porque es la segunda forma en la que yo movilizo las secreciones. Hiperinsuflación pulmonar, recuerden, la bolsa de papel, no suelto el aire de manera adecuada. Anomalías en el intercambio gaseoso, el engrosamiento de la membrana y la falta de
vasos que recubran a los alvéolos afectados, hipertensión pulmonar que se debe al engrosamiento de estas paredes y diversos efectos sistémicos. Uno de ellos, de los más importantes, es a nivel muscular, porque existe algo que se llama inflamación general, que también afecta a la síntesis o a la forma en la que se construyen los músculos. Lo que quiere decir que nuestros músculos también pueden estar afectados. Y no solo los respiratorios, que por supuesto que lo están, sino también otros músculos del cuerpo, como por ejemplo lo de las piernas, ¿sí? El cuádriceps es uno de los músculos que se ve que también está seriamente afectado por esta enfermedad. ¿Bien? Miren un ejemplo claro de lo que les estoy diciendo. Esto es para tenerlo como en imagen y decir, esto es lo que está pasando con el EPOC. Miren este pulmón, si yo lo veo, es un pulmón normal, ¿sí? Tiene un buen tamaño, pero en comparación con el que está abajo, miren el tamaño del segundo, es más grande, es un pulmón que está inflado, ¿sí? Es un pulmón que no está sacando aire por lo mismo de esta bolsita de papel. No es lo mismo tener un globo, inflarlo, vaciarlo, a tener una bolsa de papel que queda medio cerrada, se va a quedar así, hinchada, ¿sí? La segunda, vemos el moco, como está presente ahí en esa vía inflamatoria engrosada. Esto sería la bronquitis crónica, y aparte de eso, aunque no lo vemos en la imagen porque está un poquito grande, muy seguramente esos cilios que están allí, mueve moco y mueve moco y mueve moco, no están funcionando de manera correcta. La tercera, anomalías del intercambio gaseoso, ¿sí? En donde hay una anomalía en la relación ventilación-perfusión, lo que quiere decir que, lo que les dije, si tengo una membrana más engrosada, no pasa el oxígeno. Y también les mencioné aquí lo de la parte de los efectos sistémicos, afecta a los músculos, se vuelven más flaquitos, como por ejemplo lo de las piernas, ¿sí? Y esta parte de los vasos, otra vez, miren la membrana engrosada, lo que puede provocar esa hipertensión pulmonar. Así que todo está en imagen. Esto es lo que sucede con el EPOC, ¿sí? Y esto trae consigo tos crónica, producción de moco, mucho moco, disnea, que es esa sensación de cansancio cada vez que hago algo o sin hacer algo, ¿sí? Y además de eso, cuando van al médico y ven allí esta parte de la exploración física, van a ver esta fatiga, que no solamente es algo que el paciente dice que siente, sino que se ve el trabajo de la musculatura, la musculatura que está tratando de poder meter y sacar ese aire. Bien. También voy a tener otros signos que no voy a traer en mención ahorita porque, a ver, no tiene ningún sentido, pero sí viene acompañado no solamente de efectos a nivel respiratorio, sino efectos a nivel de la parte sistémica. Ejemplo claro de ello, pérdida de la masa muscular, que es esto que pasa con las piernas, que pasa con varios músculos y que tiene que ver con el ejercicio. Vamos a combatirlo entonces. Vamos a trabajar con esto, porque al fin de cuentas hablamos de poder de cierto modo mejorar esta calidad de vida de los pacientes que tienen esta patología y sentirse que pueden respirar mucho mejor y que pueden conseguir sus actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Por eso los objetivos del manejo y el tratamiento del EPOC incluyen alivio de los síntomas, la ralentización de la progresión de la enfermedad, más lento, por supuesto, ¿sí? La mejora en la capacidad del ejercicio, lo que me permite hacer las actividades, la prevención y tratamiento de las exacerbaciones, que realmente es lo que complica la condición clínica del paciente cuando de repente durante esa progresión comienzan a tener neumonías, ¿sí? Así como la reducción de la tasa de la mortalidad. Esto es lo que necesitamos hacer, comenzar a hacer un abordaje que sea adecuado con el fin de darle la mejor calidad de vida a los pacientes que viven con esta enfermedad y que son los únicos que nos van a poder comentar de manera real qué se siente estar con esta enfermedad, ¿no? De aquí viene el tratamiento farmacológico, en donde vienen los tratamientos inhalados, ¿sí? Los agonistas adrenérgicos beta 2, los anticolinérgicos, los glucocorticoides, que me imagino que todos los conocen, estos dispositivos que estamos allí colocándonos. Importante, respetar este tratamiento. Sabemos realmente si estamos tomando el tratamiento de manera adecuada. Sabemos realmente si estamos respetando las horas del tratamiento. Los que estamos como cuidadores, estamos organizados de manera tal para brindar una estrecha vigilancia acerca de esta parte del tratamiento. A veces necesitamos una mano ayuda para esto, ¿no? A veces siempre es súper conveniente que alguien esté allí ayudándonos y recordándonos lo fundamental detrás del tratamiento y detrás de lo que tenemos que hacer para que el paciente no olvide
esta parte que es súper elemental en lo que sería la vida del paciente con EPOC. Bien, aquí también metemos el oxígeno. Muchas personas pueden usar el oxígeno de manera constante, sobre todo cuando hay un daño importante a nivel de la parénquima, de la estructura del pulmón. Y también podemos usarlo como elemento para la parte de la ejecución de las actividades. Hay personas que no lo necesitan en su día a día, pero sí cuando van a hacer cierto tipo de actividad física, pues necesitan que se ayude un poquito a través de la parte del oxígeno durante el ejercicio. Esto reduce la disnea y reduce la tolerancia al ejercicio, ¿sí? Gracias a una reducción de esa frecuencia, esa respiración rápida que tenemos, ¿no? Y además también que mejora los parámetros ventilatorios. ¿Bien? Entonces, el oxígeno también puede ser beneficioso. Es que no sé cuándo o cómo. Importante tener una mano que nos ayude a reconocer, ¿sí? Y a saber si estamos implementando realmente o correctamente este tipo de estrategias como es la parte de la oxigenoterapia. ¿Bien? Un punto importante en cuanto al tratamiento, educación. Y la educación va en campañas antitabáquicas, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos trabajar todo lo que es la adicción que hay detrás del tabaco, ¿no? Trabajar la tolerancia, la dependencia y, por supuesto, el síndrome de abstinencia que viene posterior a dejar el cigarrillo. No se preocupen, parece imposible, pero no lo es. Tenemos miles de historias y miles de argumentos que nos hacen decirle con toda fe que se puede dejar y que pueden tener una vida mucho mejor sin esto. ¿Bien? Y por eso la educación que hay detrás de esto, del tabaco, es muy importante para el paciente con EPOC. ¿Bien? Vamos a hacer 3 etapas que son súper importantes. La precontemplativa, ¿sí? La contemplativa y la de preparación, antes de llegar a una fase de acción. O sea, no te vamos a dejar solo. Nosotros necesitamos entender que hay una adicción detrás de esto y no es que yo te voy a decir, no, te lo quitas y te lo rompo. Hay todos unos elementos interdisciplinarios que vamos a hacer nosotros para que tú puedas dejar esa adicción y para que sea mucho mejor para ti a lo largo de tu vida, ¿no? El reconocimiento resulta de gran ayuda para la implementación de diversas técnicas, ¿sí? Que ayudan al abandono definitivo del hábito tabáquico. ¿Perfecto? Entonces, fíjense, les voy a regalar algunos consejos ya para ir finalizando que nos pueden ayudar y por supuesto el primero está sumamente de la mano con lo que les acabo de decir, dejar de fumar. El tabaquismo es la causa principal del EPOC y dejar de fumar puede ralentizar la progresión de la enfermedad. ¿Bien? ¿Cómo podemos hacerlo? Cuenta con nuestro apoyo. ¿Sí? Dejar de fumar es algo que tiene que hacerse desde la perspectiva de un equipo interdisciplinario, pero créanos que es muy posible dejar de fumar y estas campañas de educación sirven para que la persona pueda vivir mejor y pueda pueda realizar muchas actividades más sin los molestos síntomas que pueden desencadenar el continuar, porque obviamente acentúa la evolución de la enfermedad. Bien, otro consejo, cumplir con el tratamiento médico. A veces es difícil, tanto nombre, tanto fármaco, tantas cosas que hacer. Mano amiga, siempre apóyense en alguien, pero siempre vamos a hacer las indicaciones de tu médico en cuanto a los medicamentos y los tratamientos. Estamos hablando de broncodilatadores, estamos hablando de medicamentos, si es en el caso que se tiene que tomar para algún tipo de síntomas, inclusive el oxígeno. Bien, tenemos que estar muy pendientes de cómo hacemos esto y la manera correcta en que podemos beneficiar al paciente a través del tratamiento médico. Bien, que por supuesto que tiene que estar allí presente. Estilo de vida saludable. A ver, EPOC tiene que ver con inflamación y la inflamación va de la mano con muchos factores que están en nuestro cuerpo, como la buena alimentación, el ejercicio regular, el manejo del estrés, ¿no? Un fisioterapeuta puede ayudarte a desarrollar un programa de ejercicio que esté adaptado a tus necesidades, pero para todo el mundo igual, ¿no? Ya lo hablamos al principio. La data de evolución de la época es diferente para todos, por lo cual el tratamiento que vayamos a hacer contigo tiene que ser diferente también y tiene que estar adaptado a tus necesidades, porque es tu realidad. ¿Bien? Otra cosa, evitar la exposición a irritantes pulmonares. El EPOC, tanto al humo del tabaco, pero también a la contaminación del aire, productos químicos fuertes y vapores. Entonces, eso puede usarse a través de purificadores de aire en el hogar, o también hay personas que han tomado la decisión de movilizarse a sitios en donde quizás no estén tan expuestos a gases que puedan venir de la mano a lo que serían los irritantes que dañan a la estructura, ¿no? Entonces vemos personas que, por ejemplo, han logrado mudarse a sitios en donde se sienten menos expuestos y se sienten mucho mejor con su enfermedad, ¿bien? Y por supuesto, esta es una gran invitación, participar en la rehabilitación pulmonar.
Esto es un programa que está creado para ti, para mejorar tu calidad de vida, ¿sí? Entonces necesitamos hacer estos programas para mejorar tu calidad de vida y para mejorar lo que sería el manejo de tus síntomas. ¿Cómo podemos hacer esto? Ejercicio físico, fisioterapia, por supuesto, educación, intervención psicosocial y conductual, porque vimos que no es solamente la parte física y la parte de la terapia nutricional. Te comparto solamente un poquito de las muchas cosas que hacemos dentro de la fisioterapia, el control de la respiración, que es esto de educarte cómo puedes respirar, el ejercicio, el posicionamiento del trabajo, ¿no? El plan de ejercicio individualizado, técnicas de limpieza de las vías aéreas, porque a veces tengo un moco que necesito movilizar y que necesito trabajar, e inclusive, ¿por qué no terapias que me ayuden a relajarme, a estar tranquilo, a calmar un poco esta parte de la ansiedad, de la frustración que puede generar una enfermedad crónica? Solo te doy un ejemplo. Interesantísimo, interesantísimo todo lo que nos estás diciendo. Estamos ya cortos de tiempo, creo que te queda una diapositiva, entonces por favor la pasas y pasamos a lo que tenemos a continuación. Sí, claro. Les comentaba, era que, así como lo menciona Claudia, era lo último que iba yo aquí a comentarles, y es el hecho de que cómo se puede englobar todo esto en un ejercicio que sea cómodo para los pacientes que viven con EPOC. Da un paseo. Y a veces dirán, pero es que dar un paso es difícil, me cuesta muchísimo, mañana va a ser mejor. Pero la cuestión es la constancia en la ejecución del ejercicio físico y que la dosificación sea la correcta. Si tú comienzas queriendo hacer, no sé, unos 10K, obviamente el primer día lo vas a dejar porque no vas a poder de esa manera o en esa magnitud. Pero si tú consultas a tu médico, ves cuáles son los parámetros que tienes que seguir, el fisio te puede ayudar a una prueba de 6 minutos, contemplar cómo está tu capacidad, tener una buena estrategia, un buen calentamiento, un ritmo cómodo en la marcha, ¿no? Una postura adecuada, inclusive la forma en cómo respiro, como por ejemplo con los labios fruncidos para ayudar a mantener lo que sería esa permeabilidad de la vía respiratoria, tener los descansos adecuados durante la ejecución del paseo, saber cómo volver a la calma y tener una buena hidratación. Todas estas cosas nos pueden ayudar a nosotros a decirte, lo vas a sentir mejor, no va a ser una tortura hacer ejercicio, va a ser totalmente beneficioso para ti, ¿sí? Entonces, allí con eso le cierro entonces lo que sería esta presentación y bueno, damos paso, Claudia, allí a que nos Bueno, ayudes con lo que sigue. muchísimas gracias, Rafael. Excelente tu presentación. Creo que todos hemos aprendido bastante, mucha información. Ojalá tuviéramos mucho más tiempo para seguirte escuchando porque eres muy ameno y explicas muy bien todos estos detalles. Mil gracias. Quiero en este momento saludar, hay muchas personas conectadas de muchas partes de Latinoamérica. Tenemos conectadas personas de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Paraguay, de Venezuela, de Colombia. Entonces, mira, Rafael, tú le estás llegando a muchísimas personas y eso te lo agradecemos mucho. Ahora quiero presentarles un video de un testimonio de Gabriela García. Es muy bonito y quiero compartírselos. Entonces, por favor, adelante con el video. Perdón, no estamos escuchando el volumen del video. Entonces, en unos segunditos ya son problemitas aquí operarios, pero ya vamos a corregir esto para colocarle el audio. Bueno, el diagnóstico sucede porque empiezo a sentir que no puedo respirar, entonces fui obviamente al doctor y a que me hicieran estudios, y una vez que veo el resultado de un estudio decía que tenía EPOC, entonces me asusté muchísimo y me fui con un alergólogo, y el doctor Velarde fue quien me dijo, a ver, vamos a hacer más estudios, me hacen más estudios y me dice, bueno, no es EPOC, pero sí es una enfermedad de asma por alergia grave. Entonces, yo le dije, ¿y ahora qué va a pasar? Y me dice, pues, ¿cómo te sientes? Le digo, no, pues como pez en el agua, pero ayúdame, porque yo corro y no quiero dejarlo de hacer. Entonces me dice, ¿pero cuánto corres? Y le dije, pues maratones. Entonces él me dice, pues, ¿cómo puedes hacerlo? Y le digo, ¿quién sabe? Es, creo que mi personalidad, mi determinación. Él me ha apoyado muchísimo, me da el medicamento. La verdad es, no es que al usar el medicamento ya no tengo síntomas, sí los tengo, pero
bueno, obviamente me siento mucho mejor que sin el medicamento y pues bueno, he elegido seguirlo haciendo porque además el doctor me dice que me ha ayudado en alguna manera el que yo haya seguido corriendo y haciendo ejercicio. No es una cuestión que yo acepté mi enfermedad, no, no la acepto. Y yo creo que mucho de eso es por lo que yo continúo haciendo ejercicio, pues como si fuera una persona que no tuviera un problema. Además de que cuando corro, yo pues, veo a muchas personas que también tienen otros problemas e igual corren. Así es de que pues para mí es inspirador y elijo seguirlo haciendo porque además pues, amo correr. Sí. Cuando corres, tú no sabes a quién estás inspirando. Muchas gracias a Gabriela. Excelente su testimonio y esto les da ánimo a todos para que no dejemos de hacer ejercicio. Es importante el hacer ejercicio, es importante tener un control sobre nuestra enfermedad, cómo tenemos que tener automanejo y la parte psicológica influye muchísimo. Entonces, mil gracias a Gabriela y ahora vamos a dar paso a algunas preguntas, Rafael. Entonces, te voy a decir, aquí tenemos varias preguntas que vienen de diferentes sitios, a ver si tú nos puedes ayudar con estas respuestas. Hay una persona Esperemos que que me sí. pregunta donde dice, ¿la hipertensión pulmonar es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y por qué produce tos seca? Mira, la hipertensión pulmonar es todo un sistema complejo, ¿no? Que está asociado a muchas cosas. Hay muchos factores que pueden estar haciendo que se desencadene la tos en la hipertensión pulmonar, ¿no? La hipoxia es una de ellas, ¿no? La hipertensión pulmonar afecta la capacidad del sistema circulatorio a transportar el oxígeno y la falta de oxígeno irrita las vías respiratorias y desencadena la tos. Al no haber el oxígeno, ¿qué hay? Una irritación, ¿no? Y esa irritación lo que le dice el cuerpo es, oye, esto está aquí, esta situación adentro de nuestras vías no está normal. Vamos a toser y tosiendo, lo que yo estoy haciendo es, de cierto modo, el cuerpo dice, remedio la irritación y vuelve otra vez a la oxigenación de manera adecuada. Lo que no va a suceder porque no es el factor que lo está desencadenando. Pero ojo, no solamente puede ser por eso, también puede ser por una misma congestión pulmonar, ¿no? Al haber una hipertensión pulmonar, también hay como un estancamiento del flujo sanguíneo, lo que hace que exista como un exudado que se va a la zona de los alveolos y eso se queda atrapado en los alveolos y produce tos. Lo que sí es que esa tos no sería muy seca que digamos, sería más una tos más húmeda porque viene por un edema, ¿bien? Pero puede existir también a causa de la hipertensión pulmonar o inclusive también hay algunos medicamentos que como efectos secundarios pueden Producir. generar cierta tos, Ok, ¿sí? respecto a la tos, también aquí hay una pregunta muy interesante. Nos pregunta una hija de un paciente que tiene EPOC y dice que su padre tiene EPOC sin tos, no le da tos, que es oxígeno dependiente 24/7 y que su enfermedad se ha ido complicando y progresando. El señor tiene 84 años. Entonces ella pregunta si hay un EPOC sin tos. Mira, es como lo dijimos, la evolución del EPOC es diferente para todas las personas, ¿sí? Al final de cuentas, EPOC no es sinónimo de tos, EPOC no es sinónimo de hipersecreción. EPOC es sinónimo de una situación a nivel de la estructura del pulmón y que eso usualmente se ve traducido en el gold estándar del diagnóstico con el EPOC a través de una espirometría que nos habla de cambios en los flujos expiratorios. Sí puede haber un EPOC el cual tenga sintomatología diferente a otra, ¿sí? Siempre y cuando todos los parámetros que son propios del diagnóstico de la enfermedad existan, y en este caso es la alteración de los flujos. Ok, muy bien. Ahora otra pregunta dice, ¿el paciente con EPOC siempre tiene la hemoglobina elevada o hay anemia asociada a EPOC? Repetimos lo mismo, o sea, a ver, la clínica del paciente es muy variada, ¿bien? Hay pacientes que tienen circunstancias que también están coexistiendo con el EPOC, que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que usualmente pasa con el paciente con el EPOC? Lo que usualmente pasa es un problema a nivel del intercambio gaseoso y ese problema del intercambio gaseoso hace que los hematíes tengan menor cantidad de oxígeno y por lo tanto esto hace que exista también este problema de irrigación a los tejidos,
¿no? Que al fin y al cabo se comporta exactamente igual que un paciente con un proceso anémico. Entonces, sí puede estar asociado y puede también haber otras patologías asociadas a el EPOC. El EPOC nunca o no tiene por qué estar solo, ¿sí? Que puedan tener también problemas de este tipo. O sea, al final de cuentas vamos a lo mismo, esta parte de la individualización que es tan importante. Miren que el ejemplo claro es estas preguntas que estamos teniendo. No hay EPOC muy diferente uno del otro, hay circunstancias clínicas muy diferentes unas de las otras y de ahí la importancia de la individualización en el tratamiento. Bueno, aquí creo que también te están escuchando varios profesionales porque hay una pregunta bien profesional aquí que te A la voy a... ver, Dice, ¿usted recomendaría la técnica de Eltgol como una de las técnicas de limpieza en la vía aérea? mira, siempre he sido de el creer que no nos Perdóname debemos... un segundito, yo creo que Ah, primero debemos explicar qué es la técnica de Elgol, porque me dale, sí. imagino que mucho paciente dice, ¿qué es eso? No sé qué, de qué están hablando. Entonces, habla Sí. un poquito, muy corto, porque ya estamos corridos de tiempo y hay muchas preguntas. A A ver, ver, ¿qué es el Elgol? Y después si dices si lo recomiendas o no. voy a tratar de hablar lo más rápido posible del EDGOL. Miren, EDGOL viene de siglas en francés, ¿sí? Que es ejercicio o lo que sería la parte de ejercicio de expiración lenta, total, con glotis abierta de manera lateral, ¿sí? EDGOL, ¿bien? De allí vienen las letras, ¿sí? Ustedes dirán O, pero la O no está en ninguna parte. Es que abierta es con O en francés y por eso está la palabra EDGOL, ¿sí? El EDGOL fue hecha por un belga hace muchísimo tiempo ya, que es Guy Postiu, ¿bien? Y mi maestro, que es Jordi Vilaró, ha sido un defensor de esta técnica durante toda su vida. O sea, él y yo hablamos y tenemos debates con el EDGOL durante toda la vida porque es una técnica muy buena para el drenaje de las secreciones, ¿sí? Pero ahí está el punto. No nos casemos con ninguna técnica. Bien, yo les podría decir, ¿es beneficiosa? Sí, es una técnica muy beneficiosa, pero en ciertas circunstancias, con cierto tipo de secreciones y después de ciertos elementos que yo tengo en cuenta, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una secreción muy densa, con una propiedad de adherencia muy grande que está ahí pegada a la pared, ¿no? Y yo, claro, hago wet goal, que es una técnica en la que he puesto a mi paciente de ladito, le coloco una mano en el pecho y una mano en la barriguita, y lo que hago es que cuando él bota aire con la boca abierta así, yo aprieto mi barriguita llevándole las vísceras hacia arriba y aprieto mis costillitas para que saque todo el aire, las vías aéreas se hacen chiquititas, el aire interrumpe con la vía aérea y hace como despedaza el moquito para que se pueda movilizar a las vías más proximales. Pero hay veces en donde eso está tan denso que si yo no trabajo antes otros elementos para poder mejorar las propiedades reológicas del moco o para poder ayudar al batido ciliar, va a ser mucho más difícil la ejecución de la técnica, ¿sí? Es bueno, perfecta, es excelente, sobre todo cuando se encuentra en vías aéreas centrales, pero individualicen siempre, o sea, no para Entonces, todo el es mundo, no en importante, masa. tenemos que dejar muy claro que cada paciente es diferente y que Claro que hay sí. un plan para cada paciente. Entonces, aquí les estamos dando tips, pero cada uno de ustedes es diferente, cada uno tiene una necesidad diferente. Entonces, tengan en cuenta eso. Voy a hacer la última pregunta y las otras preguntas las vamos a contestar por medio, si ustedes nos dejan un email donde les podemos contestar porque no nos da el tiempo, pero quería hacerle esta pregunta que me parece interesante. ¿Los atoros continuos cuando se come o se bebe agua podrían estar relacionados con el EPOC? Mira, lo que pasa es que al final de cuentas hay factores que hay que determinar. A ver, si yo tengo un atoro continuo y este atoro es, por ejemplo, por la tos recurrente que tienen nuestros pacientes, que cuando están comiendo también tienen crisis de tos y entonces puedes sentir que es la comida lo que provoca la crisis de tos y que se está ahogando mi paciente, ¿no? Entonces podemos relacionarlo y decirlo, no es que cuando come se atora. Pero una de las situaciones que puedo tener es que sencillamente el paciente tiene una tos que está muy presente todo el tiempo, inclusive cuando está comiendo, y puede parecer como si el paciente estuviera ahogado, ¿bien? Sin embargo, si todo está bien a nivel de glutorio, o sea, todo está bien a nivel del sistema estomatogmático, que es el que se encarga de hacer el proceso de deglución y todo esto, ¿sí?
no debería por qué haber quizás problemas en el proceso de deglutir, ¿sí? Ahora, lo que sí puede haber es una tos continua, una tos molesta que inclusive pone, ¿cómo se llama? Pone en tela de juicio la correcta deglución, toso, esto puede también llevar a broncoaspiración, absorbo algunos alimentos, si absorbo algunos alimentos toso más, y entonces esto sí se puede llevar a cabo, pero si tengo un correcto funcionamiento de mi sistema hematomático, pues la deglución no tendría por qué verse afectada. Ok, Rafael, en vista del tiempo que ya se nos está agotando, quiero reiterar nuestro agradecimiento por tu excelente ponencia. Lo mismo a Gabriela por su testimonio, que esto sirva para que muchos pacientes sigan adelante y que todos tengan mucha suerte en el manejo de su salud. Y cómo se van a empoderar cada uno de ustedes con el manejo de su salud. Eh, Les agradecería completar una encuesta que les vamos a dejar aquí para nosotros poder saber cómo les pareció, si les resultó interesante, si hizo falta algo, qué temas les gustaría a ustedes que nosotros estuviéramos explicando. ¿Hay alguna cosa importante que ustedes tengan dudas y que nosotros podamos colaborarles? Y también quiero invitarlos a que puedan participar en la quinta cumbre iberoamericana. Esta cumbre se llevará a cabo el 5 y 6 de diciembre, donde vamos a hablar de problemas respiratorios para toda la comunidad respiratoria. Entonces los invito, les vamos a dejar el link, es en forma gratuita, esto no tienen que pagar nada, y van a tener mucha información que les va a ayudar a manejar sus patologías. Mil gracias a todos los que se conectaron. Rafael, mil gracias. Estuvo excelente tu presentación. A todos los que se conectaron les agradecemos mucho y esperamos contar con su presencia en próximos eventos que estemos realizando. Mil gracias.